esto será hasta el final, ¿de acuerdo? Bien, el aborto exótico ovino, les comentaba, es una enfermedad muy de moda para la producción ovina nacional. Es considerada prácticamente una enfermedad de distribución mundial, salvo que Nueva Zelanda y Australia se consideran países libres. Vamos a abordar también qué han hecho algunos otros países con respecto a esta enfermedad y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros ante la realidad de la ovinocultura en México? Entrando un poco en materia, quiero comentarles que es una de las enfermedades que causa abortos en los pequeños rumiantes. No es la única y esto es importante de destacar. Sabemos que de todas las enfermedades que yo les menciono en esa figura, pues la única que realmente está básicamente normatizada y que se sigue a través y se le da pues, este seguimiento, este reporte epidemiológico nacional de manera constante es la brucelosis. Las otras enfermedades, por lo general, pues suelen ser, sí, endémicas en el país, salvo fiebre Q, que todavía se considera pues como una enfermedad exótica y que desafortunadamente pues existe mucho desconocimiento con ello, nada más pues llegamos al diagnóstico clínico, a lo que aparentemente se dice que es un aborto, a lo mejor por leptospirosis, por campilobacteriosis, listeriosis o qué sé yo, pero carecemos todavía mucho sobre herramientas que nos puedan ayudar a la detección y sobre todo al control de la enfermedad. Hay que considerar también que no todo lo que aborta de forma natural tiene que ser a causa de infecciones. También tenemos problemas de toxicosis, micotoxicosis, también tenemos problemas más asociados a malnutrición o alimentación también, y que, bueno, al final del día, pues redundan en las hembras gestantes en este importante signo clínico, ¿no? La mayoría de las enfermedades que ahí se mencionan, además, tienen un carácter de zoonosis y, bueno, el aborto exótico ovino, pues también obedece en ese sentido a esas características. ¿Por qué es importante recalcar que es zoonosis? Porque bueno, en este esquema que ha tomado también tanta importancia a nivel mundial de hablar de una salud, es decir, de aquellas enfermedades que se comparten entre los humanos, entre los animales, y que además pueden tener algunos asegúnes en sus tratamientos, asegúnes porque pueden ser enfermedades que no pueden ser tratadas con facilidad con antimicrobianos o que bien son tratadas, pero que eventualmente el agente causal genera problemas de resistencia ante estos antimicrobianos, pues bueno, es importante considerar en dónde estamos parados. Y bueno, sabemos que la gran mayoría de la zoonosis, el 60% de estas infecciones que se adquieren los humanos por contacto con los animales y por la adquisición de sus productos para la alimentación, pues vienen justamente de animales de producción, ¿no? Yo no quiero satanizar a ninguna especie, dependiendo del país será la especie de mayor importancia. Lo cierto es que al menos en reportes científicos se habla de que la mayoría de las zoonosis se ligan al ganado bovino. Pues claro, es lo que más hay. Nada más hay que ver los números aquí en el país, ¿no? De 35 millones de bovinos a 8 millones de ovinos y más o menos 8 millones de caprinos aproximadamente, ¿no? Entonces, pues claro, a lo mejor por eso es que va en ese sentido la relevancia, ¿no? Bueno, considerando de todas estas enfermedades, pues bueno, las clamidiasis suelen ser también una de las zoonosis ocupacionales, sobre todo, más frecuentemente reportadas en el mundo. ¿Qué es el aborto exótico ovino? Es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria llamada Clamidia abortus. Es considerado el agente causal de la enfermedad
Aunque, bueno, en el aspecto ya de la naturaleza de la infección, se habla de la concomitancia de otras especies de clamidia en pequeños rumiantes. Es muy común también observar clamidia pecorum, que también, si bien puede causar abortos en el tercer tercio de gestación, bueno, la concomitancia con la infección también puede generar algunos otros signos clínicos, como por ejemplo estas conjuntivitis, estos lagrimeos en algunos animales, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos ver asociado a los cuadros de aborto ensótico? Pues en muchas ocasiones cuadros de infertilidad, en algunas ocasiones también las muertes perinatales, ¿sí? El nacimiento de crías débiles y bueno, todo lo que se asocie justamente a las pérdidas por la presencia de estos signos clínicos, ¿no? Es una enfermedad, sí, de rumiantes, principalmente Clamidia abortus, puede directamente infectar tanto ovinos, pero también sucede la infección en caprinos, también sucede la infección en bovinos y por supuesto el humano también. Por cierto, hablando directamente de una zoonosis, hablando en cuestión de género, las mujeres suelen ser pues las más afectadas en estas infecciones de clamidiosis, porque, bueno, uno de los cuadros también que más espantan en el humano suelen ser la generación de abortos en estas mujeres gestantes, ¿no? Entonces, bueno, de ahí parte de la importancia de la enfermedad. Clamidia abortus, la clamidiasis, en términos generales, hablando de la infección de todas las bacterias del género clamidia presentes, se ha reportado de hace mucho tiempo en México. En 1997 se hizo el primer reporte a través de un grupo de investigadores, principalmente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM y algunos otros investigadores que colaboraban con ellos que venían del INIFAP. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer los primeros reportes, los primeros estudios con respecto a la enfermedad y la verdad es que fue un camino bastante arduo porque pues al ser una enfermedad exótica, las personas que en aquel momento se dedicaron a la investigación, pues tuvieron el gran reto de pues desarrollar técnicas, adaptar técnicas para primero la detección del agente causal, luego el cultivo del agente causal y posteriormente pues hacer la investigación para desarrollar técnicas diagnósticas propias mexicanas que pudieran pues ayudarnos a hacer, a expandir los estudios sobre todo a la prevalencia, a los lugares en donde principalmente se podrían asociar cuadros de clamidiasis en las diferentes especies de los rumiantes. Entonces es pues bastante viejo este estudio y aún así todavía falta muchísimo por hacer con respecto a la enfermedad, ¿no? Hasta 2015, perdón, sí, no, 2016, se consideró a esta enfermedad ya como endémica, es decir, presente en el ganado mexicano. Y pues yo no lo sé de cierto, ya vimos ahí en la diapositiva anterior que desde 1997 se reportaron casos de clamidiasis en caprinos, pero en 2016 se acepta esta enfermedad como endémica con un antecedente bien importante. En 2015 ocurre una importación de ganado ovino de países como Nueva Zelanda, y bueno, este ganado ovino venía pues muchas de estas hembras gestantes y a partir de ahí, cuando se empiezan a repartir a los rebaños ovinos nacionales, pues empezamos a ver como grupo de investigación que existían algunos cuadros de aborto con las características de clamidiasis, ¿no? Pues a partir de ahí también empezamos a hacer muestreos, se hicieron aislamientos, se hizo la identificación molecular del agente causal
y pues bueno, en una proporción importante de los casos que nosotros estudiamos, pues se encontró la presencia de clamidia abortus, ¿no? Actualmente, repito, es una enfermedad considerada como endémica. Pues las autoridades sanitarias la consideraron dentro del grupo 3, es decir, enfermedades que tienen bajo impacto, que están presentes en el territorio nacional, pero que tienen un impacto pues bajo, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista económico, epidemiológico y de salud pública. Entonces, si bien es una enfermedad de notificación, pues bueno, esta clasificación en el grupo 3 y no en el grupo 2, en donde son enfermedades pues, de mayor impacto, o en grupo 1, en donde son enfermedades muy importantes económicamente hablando, de alta diseminación, de muy alto impacto productivo, pues impide que en algunas ocasiones nos tomemos un poquito en serio la enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, ante esas características, pues el aborto enzótico de los pequeños rumiantes o aborto enzótico ovino, pues en muchas ocasiones pues pasa sin ver, ¿no? Entonces no sospechamos, pero no diagnosticamos y no notificamos además. Ante el CIBE no ponemos, no damos de alta estos nuevos casos que se van presentando y pues bueno, mucho menos sabemos de la distribución de la enfermedad que, que creo que sería muy bueno. Estos son algunos estudios que se han hecho dentro del grupo de investigación. Bueno, ya vimos desde 1997, a partir de la década de los 2000, este grupo de investigación al cual pertenezco se ha dedicado a caracterizar genotípicamente, a desarrollar algunas técnicas para el diagnóstico, como son el cultivo celular, como son pues, las técnicas de biología molecular por PCR, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, para detectar al agente causal del aborto enzótico ovino. Pero bueno, no, aparentemente no importa, ¿no? Esto que yo les estoy mostrando no es producto de la vanidad, sino más bien es producto de la investigación que de alguna manera nosotros buscamos que sean herramientas para que pongamos nosotros a disposición del campo mexicano y que, pues, bueno, ante cualquier situación de brotes, de necesidad de identificación del agente causal, pues sepamos que hay estrategias justamente para detectarlos y para establecer, pues, estrategias de prevención y control adecuadas para este tipo de enfermedades, ¿no? A lo largo de muchos años, este es el panorama que tenemos. Todo lo que ustedes ven en puntitos verdes y amarillos son los estados a donde prácticamente compañeros míos y un servidor, algunos, no todos, se han ido a parar, han ido a muestrear ganado ovino y caprino y se ha detectado a clamidia abortus, ¿no? Entonces, pues bueno, pues como vemos, una buena parte del territorio nacional pues tiene la presencia de la bacteria y seguramente de la enfermedad también, ¿no? Lo mismo pasa a nivel mundial, se habla de que la enfermedad en donde haya ovinos y caprinos, salvo Australia y Nueva Zelanda, va a haber aborto enzótico de los pequeños rumiantes. ¿Qué pasa con la enfermedad? Vamos a entender un poquito ahorita cómo funciona, cómo se transmite y cómo se generan las lesiones y los signos clínicos para tratar de entender también esas estrategias de prevención y control. En primera instancia, considerar que Clamidia abortus, bueno, las bacterias del género Clamidia tal cual, son bacterias conocidas como intracelulares. ¿Qué quiere decir? Si yo les dibujara aquí a la bacteria, y esto fuera una célula del animal, quiere decir que la bacteria está obligada a ingresar dentro de la célula del animal y ahí mismo es en donde esta bacteria va a replicarse a través de obtener los nutrientes necesarios, pues bueno, para que se siga replicando y posteriormente pueda salir
e infectar a otra célula adyacente en el tejido de estos animales, ¿no? Es decir, esta bacteria no puede sobrevivir si no es una célula de por medio infectada. Entonces, esto es parte muy importante para entender, pues, parte del proceso de infección. ¿Cómo se adquiere la enfermedad? Bueno, a través de un animal enfermo que suele tener este cuadro abortivo en primera instancia o que incurre pues ya en partos normales, pero que a través de los fluidos vaginales, productos de este parto, de este aborto, contaminan el ambiente, a lo mejor suelo, incluso el mismo feto que cae por ahí o el producto del aborto que cae por ahí y pues llegan animales susceptibles, suelen olerlo, suelen lamerlo por curiosidad y eventualmente pues la bacteria entra en contacto con este animal susceptible para que pueda desarrollar la infección a posteriori, ¿no? Se habla mucho con respecto a otras formas de transmisión de clamidia. La verdad es que la más importante, el más importante sitio de entrada es la vía oral. Si bien hay algunos estudios en los que se ha demostrado la presencia de la bacteria a través de otros fluidos, como por ejemplo el semen, aún no se ha establecido bien el modelo de, pues bueno, qué cantidad de bacterias realmente son necesarias eliminadas a través de este semen como para que una oveja pueda desarrollar la infección por esta vía de entrada, que sería la venérea, ¿no? Entonces sí, podemos nosotros encontrar bacterias en el semen, pero realmente las cantidades de eliminación son bajas y bueno, todavía no se ha demostrado en este modelo si realmente una hembra que es montada por un semental infectado pueda eventualmente llegar a generar o bueno, más bien un grupo de hembras montadas por este semental puedan llegar a generar con gran frecuencia esta presencia de abortos, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso lo dejamos como, pues puede ser, pero sí se elimina, pero aún tenemos que hacer más estudios. Se habla de otras vías de eliminación a través de la leche, a través del calostro, eso también es cierto, se llega a eliminar a través de estos fluidos, pero pasa lo mismo que con el semen, ¿no? Hay cantidades, pues, que son muy fluctuantes y que eventualmente nos dejan en duda de si son suficientes para llegar a infectar a la cría. Pero la forma de transmisión también más común y más importante es cuando al momento del parto, esta cría pasa por el canal del parto y bueno, broncoaspira o aspira a las bacterias directamente que están inmiscuidas en los fluidos del propio canal del parto y que estos fluidos sí tienen grandes cantidades de bacteria y que son suficientes para contaminar a esta cría, para infectarla. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque fíjense, hablamos de dos animales muy importantes, una hembra infectada que incurrió en el aborto o una hembra infectada que a lo mejor no tuvo aborto, pero que a través del parto está eliminando grandes cantidades de bacterias y esta cría que pasa a través del canal del parto y que está adquiriendo a la bacteria pues prácticamente desde el primer momento de vida. Entonces, pues bueno, esto hace que la enfermedad tenga este comportamiento endémico dentro del rebaño ovino. Uh-huh. Bueno, no para complicarles un poquito más las cosas, sino para que se entienda un poquito más el concepto. La bacteria les decía que es una bacteria de naturaleza intracelular. Cuando la bacteria sale de una célula, es decir, vamos a dibujarlo acá, esto es una célula que tiene a clamidia. Cuando la bacteria sale al exterior de esta célula, adquiere una forma que se llama cuerpo elemental. Ese cuerpo elemental es básicamente la etapa infectiva de la bacteria, es lo que va a contaminar el suelo, es lo que va a contaminar al feto abortado, es la que va a venir directamente dentro de los fluidos del parto o del aborto, que a lo mejor se va a diseminar en la comida por contacto con estos fluidos, etcétera, ¿no? Y bueno, este cuerpo elemental al final del día es el que va a entrar en el animal susceptible.
sea la cría que pasó por el canal del parto, que tuvo para bien nacer, o la hembra que llegó de chismosa a ver cómo paría la otra oveja, ¿no? Y luego, pues esta bacteria va a tener su primer sitio de replicación en las tonsilas del animal, es decir, como decíamos que la infección es fecal oral, pues las tonsilas recordarán que se encuentran básicamente poco atrás de la cavidad oral, ¿no? Ahí se va a internalizar en una célula, que es el modelo que nosotros estamos viendo aquí, y va a tener pues su replicación tal cual como lo vemos en esta figura, ¿no? A esas células de replicación se les llaman cuerpos reticulados, ¿sí? Estos cuerpos reticulados no son infectivos porque están dentro de una célula, pero son bacterias metabólicamente activas, es decir, se van a estar replicando, van a estar consumiendo la energía, los nutrientes que esta célula en su interior le pueda proveer y eventualmente, pues estos cuerpos reticulados cuando maduran van a generar su salida a la célula, ¿sí? Y en muchas ocasiones, esta salida de la célula, pues va a generar la propia ruptura, la propia muerte de la célula, ¿no? Entonces, como la bacteria en estas tonsilas puede llegar a salir, puede llegar a viajar al final del día por diseminación sanguínea y establecerse en órganos como el hígado, como el vaso, como el pulmón, como el tejido cotiledonario, por ejemplo, durante la gestación, si es que la hembra está gestante, y bueno, eventualmente también llegar a alcanzar al feto, ¿sí? Hay aquí algunos estudios que han demostrado parcialmente el hecho de que, bueno, el estado inmunológico de una hembra gestante, que de manera natural, digamos que esta hembra puede disminuir su capacidad inmunológica, es decir, está medianamente inmunosuprimida, favorece al desarrollo de clamidia, ¿no? Entonces, clamidia, al no tener un atacante propiamente el sistema inmunológico del animal gestante, pues va a empezar a aumentar en número grandemente, va a atacar a los tejidos en donde ella suele desarrollarse y pues eventualmente estos tejidos van a incurrir en algunas características de muerte celular que van a generar, pues al final del día, las lesiones que nosotros podemos llegar a ver, como por ejemplo esta, ¿no? Una placentitis, bastante evidente, bastante severa. Podemos llegar a ver, pues, el aborto, el edema, o es decir, la acumulación de líquidos en tejidos subcutáneos debajo de la piel o en algunas cavidades como la cavidad torácica, la cavidad abdominal en estos fetos. Y bueno, algunas lesiones incluso hasta de tipo hemorrágicas, como pequeños puntilleos en hígado, en vaso, en pulmón, en algunos sitios específicos de la piel, que pueden ser también considerados como signos clínicos de la enfermedad. Fíjense qué interesante. Hablábamos de que una hembra, entonces, cuando está inmunosuprimida, según parte de la literatura, a causa de la gestación, puede incurrir en el aborto. Y este justamente es nuestro principal signo clínico con respecto al aborto enzótico ovino. Pero, ¿y qué pasa si la hembra no está gestante? Si nada más fue una borrega chismosa que llegó, olió, vio que algo pasó ahí extraño con la compañera, pues llegó, olió, lamió, se infectó y se fue. Bueno, esos animales no gestantes quedan infectados de manera latente. Eso no quiere decir que estos animales no van a sufrir la enfermedad. Por supuesto que sí la van a sufrir. ¿Cuándo? Cuando la gestación llegue, cuando en el tercer tercio de gestación las bacterias se desarrollen con mayor rapidez y entonces durante este tercer tercio de gestación va a ocurrir el aborto en estos animales. Entonces, estos animales con infección latente suelen ser muy buenos diseminadores también. ¿Qué pasa después de que la hembra aborta? Bueno, después de que la hembra aborta,
pues yo productor digo, bueno, pues abortó, ni modo que yo la mate, pobrecita, ¿no? Le vamos a dar otra oportunidad. Y allá vamos, le damos otra oportunidad y la hembra en la siguiente monta, pues tiene sus crías preciosas, muy bonitas, en pesos adecuados, hasta doble gestación, perdón, hasta un parto doble tuvo a lo mejor, y pues decimos, pues ya se acabó el problema. No, realmente no se acabó el problema. Esa hembra que ahora parió de manera adecuada y que las crías nacieron bien, pues van a tener también esta condición, van a ser infectados de manera latente. La cría al momento del canal del parto puede adquirir la infección y la hembra durante un periodo posterior al parto de aproximadamente 21 días, va a seguir eliminando grandes cantidades de clamidias al medio ambiente y esto va a poner en riesgo a todos los animales restantes del rebaño. Entonces, por eso es muy común que la enfermedad pues se vuelva endémica dentro de este rebaño. Entonces, constantemente a lo mejor no vamos a ver grandes cantidades de abortos, pero eventualmente sí vamos a ver a nuevos animales abortando, 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 independientemente de la edad, aunque la literatura nos dice que por lo general los animales más susceptibles son aquellas hembras primerizas y durante su primera gestación es en donde suele ocurrir con mayor frecuencia el aborto. Uh-huh. Los signos asociados a la enfermedad. Bueno, el principal, abortos en el tercer tercio de gestación. ¿Qué es lo que voy a ver en el aborto tal cual? Fetos, pues bueno, desde características normales o con edema generalizado, que les digo, son fetos que se ven como hinchados, ¿no? Llenos de agua entre la piel y el músculo. Ahí vamos a ver cómo, pues esta acumulación de líquido tal cual. Algunas veces vienen estos fetos cubiertos de membranas en tonos amarillos, marrones, cafés, como vemos aquí, son fetos por lo general bien formados, ¿sí? Con fluidos sanguinolentos, si abriéramos cavidad abdominal, cavidad torácica, podríamos eventualmente ver algunos órganos con unos puntillos muy pequeñitos, rojizos, a causa de, pues bueno, que las células vasculares se rompen pues, por la alta replicación de clamidia. Y bueno, en algunas ocasiones también estos puntilleos los podemos llegar a ver en cavidad oral y en lengua también. Si nosotros viéramos la placenta propiamente, lo que nosotros veríamos serían pues estos cotiledones así como necrosados, como en estas tonalidades rojas muy intensas, de rojas a marrones muy intensas. Se suele tener un aroma un poco fétido también de estas placentas, es muy chillante, todo se ve muy rojizo y bueno, eventualmente también podríamos ver cuadros asociados a la hembra como endometritis o vaginitis. Si nosotros pudiéramos ver o abrir el tracto genital de la hembra, veríamos todo ese tracto genital rojizo con algunas estrías como con sangre y bueno, también tendríamos un aroma bastante intenso como a carne echada a perder al interior. No les digo que lo hagan, porque recuerden, es el momento justamente en donde mayor cantidad de clamidias van a estar asociadas a los fluidos de este tracto eh, reproductivo, ¿no? Entonces, si son médicos veterinarios, algunos de los que nos están viendo, pues muy importante también guantes de por medio, lentes de protección y cubrebocas como medios de protección para evitar nuestra propia infección. Uh-huh. Bueno, otras de las características es que al momento del parto, principalmente al momento del aborto, podemos ver estos líquidos, estos exudados vaginales que tienen una coloración rojiza, rosácea, pero muy turbia. Y eventualmente cuando a lo mejor la infección se estableció después de la mitad de la gestación, pues no ocurre el aborto, pero sí el nacimiento de crías débiles y estas crías débiles, pues bueno, en los primeros días de vida pueden llegar a morir o pueden quedarse con un constante retraso en el crecimiento, ¿no? O, bueno, directamente la mortalidad perinatal. Uh-huh.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la dinámica de la infección? Pues el principal problema en un rebaño es que, pues por desconocimiento, porque no hay a lo mejor herramientas de diagnóstico cercanas, porque yo no conocía qué era el aborto enzótico ovino, voy y compro un lotecito de borregas, a lo mejor de muy alto valor genético, y lo mezclo con mis animales, pues sin ningún antecedente de quién son, de dónde vienen, si el rebaño en donde lo compré tiene antecedentes de problemas reproductivos, qué sé yo, ¿no? Entonces llego, ingreso a ese animal, lo mezclo con mis animales y lo primero que ocurre es que, pues cuando esta hembra se geste y tenga sus crías, pues va a infectar a otros animales. Estos animales que se infectaron, pues lo primero que va a pasar en la siguiente gestación de ellos es que van a abortar, ¿sí? Y ahí es en donde viene esta característica importante a nivel de rebaño, que es la tormenta de abortos, ¿no? Es decir, una cantidad importante de animales, se habla un promedio de un 30% aproximadamente de animales primo infectados que van a incurrir en este problema de abortos, ¿no? Pues como yo no hice un programa de sanitización, de cuarentena, de a lo mejor separación de animales, pues en el segundo ciclo reproductivo, estos animales que ya me abortaron una vez, sí van a parir, van a seguir eliminando clamidia, estos animales me van a quedar como portadores de la infección y van a seguir contaminando a las hembras susceptibles, que son nuestras ovejitas en gris, ¿no? Algunas de estas ovejitas van a llegar a tener el problema de aborto otra vez, por eso están en rojito, y bueno, así el ciclo se va a volver morboso y al cabo del tiempo, pues básicamente todo nuestro rebaño puede estar infectado de clamidia y eventualmente vean cómo disminuye en gran medida los animales que presentan los cuadros abortivos, ¿no? Entonces, se vuelve al final del día una enfermedad endémica, pues yo como productor a lo mejor digo, bueno, pues estoy conviviendo, ¿no? Con la enfermedad, sí, el aborto no es muy común, yo estoy gestando 100, de esas 100 a lo mejor me están abortando 4 o 5, pues no pasa nada, ¿no? Realmente sí está pasando, porque a medida que yo voy dejando que esos animales abortados se permanezcan dentro del rebaño y sigan pariendo en partos subsecuentes de manera normal, pues estoy poniendo en riesgo a los nuevos animales, a mis reemplazos o a los animales que pues eventualmente van a estar en contacto con estos animales infectados. Entonces, por eso es que les digo, el comportamiento de endémico al final del día se ve a posteriori, durante mucho tiempo en nuestros rebaños. Bueno, ¿qué pasa con la enfermedad? Yo les comentaba que aquí en México, bueno, una de las principales restricciones que tuvimos antes de que en 2016 se dijera que la enfermedad era endémica, era pues la adquisición de medios, bueno, más bien de métodos diagnósticos de manera comercial, ¿no? Al ser una enfermedad exótica en aquel entonces, no nos permitían, por ejemplo, la importación de kits para la detección de anticuerpos. Entonces, pues el equipo de trabajo se dedicó a investigar y a desarrollar tecnologías para que pudiéramos hacer el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, hablamos de diagnóstico de laboratorio, pero no todos tenemos acceso al diagnóstico de laboratorio. Entonces, ¿qué debo de hacer ante un problema de aborto? Que ya dijimos, no todo lo que aborta es causado por clamidia. Pues yo tengo que generar pues una historia clínica del rebaño como tal, asociada también a el animal que está sufriendo propiamente los signos clínicos del aborto enzótico ovino, ¿sí? Y entonces tengo que irme un poquito para atrás, ¿no? Si ingresé animales, hace cuánto lo ingresé, qué tiempo pasó de que ingresé esos animales, a lo mejor esas hembras, a el rebaño ovino, y pues una vez que los ingresé, qué tiempo pasó para que existieran estas tormentas o estas oleadas de abortos, ¿no? ¿Con qué frecuencia están ocurriendo estas enfermedades? Y a lo mejor
sé de la presencia de otras enfermedades abortivas dentro de mi rebaño. Por ejemplo, le estoy entrando a la campaña de Bruselas, sé si mis animales están libres, estoy vacunando contra brucelosis ovina. Eso es una buena pregunta porque al final del día nos ayuda. En muchos países en donde se ha ya erradicado la brucelosis ovina, suele suceder eso. Yo erradico una enfermedad abortiva y de repente, ¡pum!, viene otra. Y la otra en algunas ocasiones ha sido clamidia. Elimino clamidia de mi rebaño y ¡pum!, viene otra, ¿no? A lo mejor toxoplasmosis. Y entonces, pues generalmente es cuando sale una, pues suele entrar otra enfermedad, ¿no? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al final del día nos está hablando de que a lo mejor en el entorno de mi manejo reproductivo, de mi manejo sanitario del rebaño, todavía hay puntitos a los que debo de apretar la tuerca para garantizar la seguridad sanitaria de mis animales y entonces disminuir o eliminar a las enfermedades que ahora me están brotando, ¿no? Entonces, presencia de enfermedades, ¿cuáles? De las más importantes y más comunes, al menos en México, la brucelosis, la leptospirosis, generalmente asociada a presencia o convivencia del ganado ovino con el caprino, del ganado ovino con el ganado bovino, y en condiciones de completa estabulación, la interacción del ganado ovino con roedores, aquellas ratas que generalmente están en la bodega de los alimentos y que están eliminando grandes cantidades de leptospiras que están contaminando el alimento que nuestros animales consumen, ¿no? La presencia de perros, de gatos, a la que podríamos nosotros asociar enfermedades como toxoplasmosis o neosporosis, a lo mejor el manejo de algunos forrajes ensilados que podrían llegar a causar abortos por listeriosis, la mala conservación de granos que podría generar también la presencia de abortos por micotoxicosis. Fíjense cuántas posibilidades de abortos les estoy yo dando por condiciones que por lo general todos nuestros animales tienen en nuestros rebaños por alguna o por otra razón, ¿no? Y es obvio, no vamos a tener un rebaño como si fuera quirófano de hospital. Eso también es cierto, ¿no? Pero en mayor medida de lo que yo pueda hacer con mi manejo sanitario, control de vectores, control de roedores, control de ingresos, evitar la convivencia con otras especies, pues estos problemas se van a disminuir, ¿no? Y ahora sí, a lo mejor por signología clínica, por lo que ya José Luis me ha platicado un poquito a lo largo de estos casi 40 minutos que llevamos de plática, pues yo sigo sospechando que es leptospirosis. Bueno, perdón, que es clamidiasis. Bueno, entonces ahora sí tendríamos que garantizar que justamente la infección y los signos clínicos se asocian a clamidia abortos. ¿Qué tenemos como herramientas o técnicas de laboratorio? Bueno, tenemos desde la detección de anticuerpos por pruebas comerciales a través de ELISA. El grupo de trabajo ha desarrollado técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa para la detección del material genético de la bacteria o incluso cultivos celulares acoplados a técnicas de inmunofluorescencia, como las que vemos aquí, o inmunohistoquímica, en donde nosotros, pues sí, promovemos el crecimiento de la bacteria dentro de una célula, de líneas celulares, y pues el marcaje de los anticuerpos en ella, ¿no? Esto a lo mejor suena muy técnico, pero es la forma realmente de diagnosticar la clamidiasis de manera definitiva, ¿no? El cultivo celular como la prueba de oro. Sin embargo, ¿cuál es el reto que tenemos? Que muy pocas instancias, muy pocas universidades, centros de investigación, laboratorios realmente cuentan con la tecnología o con el personal capacitado para hacer este diagnóstico. Entonces, pues no es para decepcionarlos, pero bueno, sí es importante también que saber que existe pocas posibilidades de acceder a estos métodos y más pocas posibilidades va a ser si yo como productor no demando estos servicios, ¿no?
Si yo a lo mejor como fuente financiera de investigación de universidades y todo eso, no pongo a disposición pues cierto recurso económico para seguir manteniendo estos servicios que pueden beneficiar en eliminar estas enfermedades de los rebaños. Entonces, pues sí están, pero el acceso todavía es un poco complicado. Vean, les comentaba yo hace poco, a donde nos hemos ido a parar hay clamidia. Como son técnicas de diagnóstico que requieren cierto grado de especialización, pues eventualmente a medida que el técnico va haciendo manitas en el laboratorio, va encontrando pues las formas de hacer que pues la combinación de distintos métodos de diagnóstico coincidan en número, ¿no? Eso es más o menos lo que yo les estoy explicando en esta diapositiva. Por ejemplo, el aislamiento en este trabajo, el aislamiento con respecto a positivos por PCR, vean que hay como que poca concordancia entre los números que nosotros estamos viendo, ¿no? Aparentemente, pues bueno, la PCR no servía de mucho, pero vean qué pasó unos años después en este trabajo, con el mismo grupo de investigación. Tienen aislamiento, identificación de clamidia por inmunofluorescencia y la PCR, y vean la concordancia casi perfecta que existen entre el número de muestras positivas analizadas con una y con otra técnica. Entonces, por eso les digo, la necesidad de hacer más diagnóstico, la necesidad de irnos especializando más en esto, pues también es muy importante. Esto, ¿cómo se traduce para el campo mexicano? Bueno, para los productores es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un laboratorio de confianza que hace el diagnóstico, entonces, pues difícilmente ese laboratorio me va a responder algún día, ¿sabes qué? No aislé nada o no sé qué te puedo decir con respecto a los signos que parecen ser de clamidia, pero que no aíslo, no encuentro, no tengo elementos para decirte que efectivamente es clamidiasis, ¿no? Entonces, por eso, pues es interesante estas cosas. ¿Cómo puedo diagnosticar la clamidiasis a través de muestras clínicas? Bueno, tenemos diferentes técnicas, les decía, generalmente las ELISAs pues suelen ser más fácil por la práctica de tomar a un animal, tomarle una muestra de suero, pues eventualmente este suero separarlo tal cual de los coágulos de sangre que obtenemos del tubo, conservarlos en congelación y enviarlos para la detección de anticuerpos, ¿no? Ventajas de la ELISA: yo puedo manejar un gran número de animales, un gran número de muestras y detecto al final del día anticuerpos. ¿Qué quiere decir detectar anticuerpos contra la enfermedad? Que estoy detectando animales realmente infectados, es decir, aquellos que pueden incurrir en el aborto eventualmente, pero también animales expuestos, es decir, aquellos que no están desarrollando la enfermedad, pero que sí generaron anticuerpos contra ella eventualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos esa característica. Puedo utilizar tejidos, por ejemplo, o hisopado vaginal para el aislamiento, cultivo celular, asociado a inmunohistoquímica y inmunofluorescencia. Pero bueno, la detección de estos animales, pues bueno, pueden ser de naturaleza infecciosa o animales propiamente enfermos. Y bueno, son técnicas sí mucho más específicas. La situación aquí es que suelen ser técnicas un poco más caras y que, bueno, el manejo de la muestra también pues implica algunos asegúnes. Por ejemplo, tener medios de transporte y conservación pues muy específicos, ¿no? Son medios que por lo general también van mezclados con algunos antibióticos para evitar la proliferación de otras bacterias. Y bueno, hisopados vaginales, tejidos en refrigeración para la detección de anticuerpos, por ejemplo, perdón, no de anticuerpos, sino de material genético de clamidia, que nuevamente nos permite la detección de animales infectados y de animales enfermos. Bueno, ya ven, tenemos tecnología, pero ¿cómo utilizarla para un programa de sanitización dentro del rebaño? Es ahí en donde realmente hay que pensarle un poco y sobre todo poner a consideración también todos esos asegúnes que yo tengo dentro de mi rebaño. Y ahorita un poquito más adelante vamos a hablar, vamos a enfocar esto
hacia cómo se hace o cómo se podría hacer un programa de control contra la enfermedad, ¿no? Sin embargo, bueno, importante que conozcan también, sobre todo colegas médicos veterinarios, qué tipo de muestras, cómo se conservan y qué tipo de técnicas yo puedo requerir a los laboratorios disponibles. Que por cierto, ¿cuáles laboratorios disponibles? Hasta la fecha, los que trabajan de manera rutinaria para el diagnóstico de clamidia, somos aquí el Laboratorio de Enfermedades de los Pequeños Rumiantes del CENICSAI en Ciudad de México y el Laboratorio de Microbiología en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Entonces, pues bueno, al menos tenemos a estos dos laboratorios. Programas de inmunización. En muchos países se han hecho programas de inmunización utilizando vacunas contra clamidia, utilizándolas como un método preventivo, pero todos los programas de inmunización que han acoplado la vacuna, si bien dicen que los resultados son prometedores, también siempre concluyen con el hecho de que la vacuna no es la única herramienta para eliminar o erradicar la enfermedad de los rebaños, ¿no? Que sí se puede disminuir la tasa de abortos, que sí se puede disminuir la cantidad de bacterias infectantes al medio ambiente, eso es cierto, pero no es lo único que hay. Y bueno, la mayoría de los productos, incluso comerciales de las vacunas que existen actualmente contra clamidia, pues en la mayoría de los casos concluyen que, bueno, se necesitan más estudios para conocer, pues bueno, realmente cómo están actuando estas vacunas, ayudando a la inmunidad de los animales para que existan estos niveles protectivos contra la infección. En este trabajo, vean, se hace una comparación de distintos grupos, un grupo de una vacuna comercial contra dos candidatos, que son las vacunas 2 y 3, contra dos candidatos de vacunas. Este grupo 2 y 3 no son vacunas todavía comerciales. Y vean, sí se ve al final del día el número de animales preñados que se utilizan para el experimento y la tasa de abortos que existen, que es muy baja justamente por estos niveles protectivos de las vacunas. ¿Cuál es la situación? Que en muchas ocasiones, pues bueno, las vacunas van a generar anticuerpos. Voy a regresarme un poquito, ¿de acuerdo? En esta técnica de ELISA, lo que se detecta son anticuerpos contra la bacteria. Ah, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si yo meto un programa de vacunación en un rebaño en el que no sé si hay clamidia o no, solo el corazón me dicta que a lo mejor es clamidia, yo pongo a vacunarme masivamente a todos los animales. Cuando yo quiera hacer un diagnóstico serológico, muy seguramente la gran mayoría de los animales me van a salir con anticuerpos contra clamidia. Es decir, en términos relativos de diagnóstico, todos los animales han estado expuestos y o enfermos contra clamidiasis. Y si yo les dijera, bueno, pues técnicamente deberíamos de eliminar a los animales infectados, pues la pregunta lógica sería, ¿cómo voy a eliminar, cómo voy a saber qué animal está infectado y qué no si ya vacuné y todos tienen anticuerpos? Ahí va a estar el pequeño problema, ¿no? Si estoy disminuyendo las signologías clínicas asociadas al aborto enzootic ovino, pero no estoy parando el problema de raíz solamente con la vacunación. Este es otro estudio en donde en el mismo sentido se hace la prueba con una vacuna comercial contra clamidia y en donde se dice, vean, se reduce aproximadamente el 75% de desórdenes reproductivos. Es decir, esos desórdenes reproductivos pueden ser abortos, pueden ser metritis, pueden ser vaginitis, pueden ser, pues, repetición de celos, etcétera, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Un 55% la reducción de animales que diseminan clamidia abortus. El problema es que siguen eliminando clamidia abortus y eso es justamente lo que nos muestra esta gráfica. Animales vacunados, que es esta línea,
pues siguen eliminando clamidias a través de sus fluidos, lo que pone todavía, pues, en riesgo a los animales que están conviviendo por ahí. Entonces, pues bueno, y de por medio, otra vez, el uso de la vacuna genera presencia de anticuerpos, anticuerpos que por supuesto protegen, pero que si yo quisiera implementar en mi programa de erradicación de la enfermedad técnicas de diagnóstico para la detección de animales sospechosos, pues estas técnicas ya no van a tener ninguna validez. Y bueno, para caer en cuenta qué pasa en México con respecto a la vacunación, pues hasta la fecha todavía no hay un inmunógeno autorizado por la Secretaría para que pueda ser comercializado para el uso como un protectivo, como un inmunógeno contra el aborto enzótico bovino. Entonces, pues bueno, eso todavía nos tiene aquí en México, pues con esa, y voy a entrecomillar, con esa desventaja contra la enfermedad, ¿no? Ahora, en México, a falta de la presencia de vacunas, pues dijimos algunos médicos, no dijimos porque yo no fui, pero algunos otros colegas dijeron, pues que hay que hacer el tratamiento, ¿no? El tratamiento contra la clamidiasis. Como es una bacteria intracelular, pues el antibiótico que más se utiliza son las tetraciclinas. Las tetraciclinas tienen una función como antimicrobiano. En realidad es un bacteriostático, es decir, en dosis bajas no mata a la bacteria, solo detiene su crecimiento como si la congelara. Y una vez, mientras este proceso de congelación ocurre, pues se supone que lo que debería de pasar en el sistema inmunológico del animal es llegarse, comer a la bacteria, destruirla, eliminarla del cuerpo. Esto no ocurre en realidad en los animales. ¿Y qué pasa? Después de que yo quito el antibiótico, clamidia, pues como ya le quité ese efecto de bacteriostático por ausencia del antibiótico, puede seguirse replicando. Si se genera inmunidad, a lo mejor no voy a ver los signos clínicos, pero la bacteria va a seguir pues, su camino, ¿no? Su ciclo natural de vida, que es replicarse. Y luego, pues alguien dijo, bueno, pues hay que aumentarle la dosis, ¿no? En el tratamiento con las tetraciclinas para que estas clamidias se mueran. Bueno, lo que se ha demostrado con varios estudios es que nuevamente se desaparecen en cierta proporción los signos clínicos, pero los animales que se tratan aún con altas dosis siguen diseminando clamidia. ¿Sí? Y peor aún, en otros estudios se ha demostrado que si yo no pongo el tratamiento en un punto muy crucial de la gestación, que por lo general es de la mitad o antes de llegar a la mitad de la gestación, la oveja infectada va a abortar. Es decir, estoy además gastando en un antibiótico que no va a parar la tormenta de abortos en estos animales que a lo mejor estoy tratando a destiempo. Entonces, pues bueno, no se impide la infección ni de la madre ni de la cría y pues tampoco se impide la diseminación de la bacteria. Aunque, bueno, el tratamiento también hay que decirlo, pues sí, eventualmente disminuye algunos de los síntomas o de los signos de la enfermedad. Pero, ¿cuál es el problema de las tetraciclinas? En medicina veterinaria las tetraciclinas son muy utilizadas como promotores del crecimiento, por ejemplo, en pollos y en cerdos, y pues como tratamientos también contra muchas infecciones. Hay una clamidia que se llama clamidia suis, que ha demostrado ya resistencia a las tetraciclinas, ¿sí? En clamidia abortus todavía no se ha demostrado esta condición de resistencia a las tetraciclinas, pero les voy a explicar más o menos cómo ocurre el modelo de resistencia. Todo esto que ustedes ven aquí, las bacterias azules, pues son bacterias susceptibles al tratamiento. Pues, supongamos que nosotros ponemos tetraciclina en estas
en estas bacterias, ¿no? La gran mayoría de estas bacterias se mueren, pero vean qué está sucediendo. Quedan algunas bacterias que son resistentes a los antibióticos. Estas bacterias van a seguir su ciclo natural, van a empezar a multiplicarse y van a ganar mayor terreno. Y entonces, al uso de la tetraciclina, pues ya no les va a hacer nada. Y ahí se desarrolla un problema de resistencia hacia estos antimicrobianos. Es una resistencia en clamidia que se llama resistencia adquirida. Entonces, si yo tenía el objetivo en mi programa de sanitización, el uso de tetraciclinas en mi rebaño para evitar los abortos y no utilizo adecuadamente el antibiótico o lo utilizo demasiado, ¿sí? Sin tener o algún otro programa que sustente mi tratamiento tal cual, pues lo que voy a hacer al final del día es que estas clamidias eventualmente se vuelvan resistentes y entonces, aunque yo le ponga toneladas de tetraciclina al alimento, pues, o en la nalga del animal por inyección, pues no voy a tener ningún efecto contra la enfermedad y van a volver a aparecer los abortos, van a empezar a aparecer el nacimiento de crías débiles, se va a diseminar con mayor capacidad la enfermedad y luego nuevamente vuelvo como al principio o peor que al principio, ¿no? Entonces, pues bueno, por esa razón es que en muchas ocasiones no se recomienda el uso de la tetraciclina como un antimicrobiano contra la enfermedad. ¿Tenemos otras opciones? Desafortunadamente, tetraciclina ha sido considerada como la más eficiente en los animales y vuelvo a decirlo, eficiente entre comillas, porque ya hablamos de los asegúnes, ¿no? No se evita la diseminación, si bien disminuye la presencia de algunos signos, siguen estando los signos clínicos en el rebaño y bueno, pues ahí están algunas de las características, ¿no? ¿Qué alternativas tengo para la prevención y control en México? Porque ya José Luis me desanimó, ya me dijo que no hay vacunas, que quién sabe si va a venir la vacuna comercial algún día a México y que además no debo utilizar el tratamiento. Bueno, hay que considerar pues un programa sanitario integral en el rebaño, es decir, no solo pensar en clamidia, sino en las condiciones generales del rebaño, ¿sí? Mi tipo de sistema productivo es muy importante porque en muchas ocasiones esa es la clave para hacer un efecto tándem o un efecto dominó, ¿no? Es decir, que las cosas buenas que haga uno permee hacia muchos otros rebaños, ¿sí? El finzotécnico, en dónde es en donde estoy viendo, bueno, el sistema productivo del finzotécnico va más enfocado hacia en dónde es más probable encontrar la clamidiasis, pues bueno, generalmente en ganado estabulado, en ese sentido, ¿no? Los recursos económicos, porque bueno, tanto poner tratamientos como hacer diagnóstico, pues no es de lo más barato del mundo, pero si quiero hacer las cosas, pues bueno, al final del día por eso somos ganaderos, ¿no? Debe de existir una inversión que me dé dividendos pues más redituables al final del día. La densidad de la población, el ganado estabulado suele ser, repito, más susceptible en donde se pueden observar mayor cantidad de signos clínicos o mayor cantidad de animales, más bien con la presencia de los signos clínicos. Y bueno, sobre todo las características de las instalaciones, ¿con qué cuento, no? Puedo separar animales, puedo lotificarlos, puedo generar un corral paridero, puedo generar un corral de cuarentena, puedo a lo mejor yo pagar una técnica diagnóstica para que los animales que voy a vender como pie de cría a otros rebaños o que voy a adquirir para mejorar la genética de mi rebaño vengan libres de clamidia. Bueno, es importante de considerar también para que acoplado a estas características, pues yo pueda hacer mi programa de control. Y finalmente el manejo sanitario, el manejo reproductivo del rebaño. No se vale, sobre todo en el manejo reproductivo, por ejemplo, utilizar crías de madres abortadas. No estoy diciendo con aborto exótico ovino. No se vale utilizar crías que vienen de madres que tuvieron antecedentes de aborto.
¿Por qué? Porque es muy probable que cualquiera que sea la infección, la cría también la traiga, ¿sí? Incluso el semental, incluso el semental. Entonces, ahí hay un punto clave en el manejo reproductivo del rebaño. ¿Qué pasa con mi programa de control dentro del rebaño? Bueno, yo tengo mi rebañito, ya dijimos que eventualmente yo tuve pues la desfortuna de comprar un animal que va a infectar a mis animales, ocurren abortos, se disemina pues la enfermedad por ahí. Lo importante es la detección oportuna. Veo animales que abortan, directamente los debería de separar, sea que los elimine o los segrego. Es decir, los segrego es separar físicamente de los otros animales y tratarlos como individuos especiales, ¿de acuerdo? No mezclarlos al pastoreo, no mezclarlos al momento del ordeño si es oveja de leche, no mezclarlos en programas reproductivos, porque pues alguien me dijo por ahí que un semental por cada 50, no utilizar el mismo semental para esos animales, es más, no utilizar esos animales para la reproducción sería lo ideal. A esto se refiere la segregación o en su defecto la eliminación de los animales. Las crías de madres enfermas deberíamos de eliminarlas. Las crías de madres positivas, cuando yo a lo mejor utilicé una técnica de diagnóstico como el ELISA, no debería de utilizarlas, ¿no? Entonces esto implica una reestructuración del rebaño por separación de animales, ¿sí? Y el control reproductivo que debe ser más específico, les digo, semental sano con hembras sanas, hembras enfermas, pues irse al rastro, no al corral del compadre, al rastro a la brevedad posible. Es decir, cuando termine a lo mejor su ciclo productivo, puede ser considerada la brevedad posible. Ya hice la separación de mis animales, ¿no? Esta segregación eventualmente, pues bueno, puede llegar a generar que por ahí salgan algunos animales enfermos, por eso este círculo vicioso, ¿no? De volver a repetir este tipo de manejo a grandes rasgos, hasta obtener, pues bueno, un rebaño libre del aborto exótico ovino. Fíjense, en este apartado, en este repetir, es en donde podríamos nosotros acoplar, pues algunas estrategias como por ejemplo la vacunación, ¿no? Sí, estoy viendo disminución de abortos, pero animal que aborto, pese a la vacunación, tengo que separarlo, ¿sí? Y tengo que ir limpiando mi rebaño. No me puedo quedar con animales abortados, no me puedo quedar con animales enfermos. Tengo que establecer corrales parideros, ¿sí? Y darles un espacio físico adecuado a esa oveja para que esa oveja no sea molestada ni olida por las otras compañeras ovejas que a lo mejor son susceptibles. Entonces, bueno, este manejo implica además tener un control reproductivo, tener fechas de empadre, a lo mejor programas de inseminación artificial que a mí me permitan programar esas actividades para evitar así la diseminación de la enfermedad, ¿sí? Entonces, de esta manera es como puedo lograr, pues al final del día, pues esta situación. Dicen por ahí, dentro de este ciclo, también podrías poner antibióticos. Sí, podrías, pero ya dijimos el problema con los antibióticos. En muchas ocasiones nos va a seguir nada más enmascarando a la enfermedad y a lo mejor esto pues al final del día no va a ser posible, pues porque ya por ahí tengo pequeñas fugas. Entonces, pues bueno, hay que considerar mucho estas situaciones, ¿no? Entonces, recuerden, animales viejos, animales improductivos, independientemente de que estén enfermos, se tienen que ir. Hay que ajustar la carga animal dentro de los rebaños. Un animal adulto, por lo general, requiere un espacio vital de 1.5 metros cuadrados. Tengo que separarlos previo al parto, favorecer el desarrollo o más bien el reconocimiento madre-cría. Uh-huh. Y pues bueno, al final del día, lotificar a los animales por etapa productiva.
Aquí los corderitos, aquí las madres que están gestantes, aquí las que están vacías, aquí las que se van a desecho, etcétera, etcétera, para evitar al final del día, pues, este ciclo morboso. Compré animales, muy bien, esos animales se van a corral de cuarentena. Son los animales que además tengo que atender al último en el rebaño, son los últimos a los que les voy a ir a dar de comer, a los que les voy a lavar comederos, a los que les voy a lavar bebederos, ¿sí? Y todas esas herramientas al final las voy a lavar perfectamente bien con agua y jabón y las voy a ir a dejar al sol para que al otro día que yo haga esa actividad, pues la contaminación no llegue a los animales que ya estaban dentro de mi rebaño y que a lo mejor sí pueden adquirir la infección. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Por eso les decía, es un programa de control integral. No solo se piensa en clamidia, sino se piensa en una sanidad integral del rebaño y que eso además nos ayuda no solo a controlar clamidia, sino muchas otras enfermedades que puedan estar presentes dentro del rebaño. ¿Quiénes son los actores principales? Porque ahora lo vimos en la diapositiva anterior como, bueno, en mi rebaño. No, si bien es cierto, en mi rebaño lo puedo hacer, ya les dije, pues el tratamiento, si llega la vacuna, a lo mejor la vacuna tampoco va a ser tan barata, pero las técnicas diagnósticas que ahorita tenemos tampoco son tan baratas. Entonces, ¿quién es quien debe ser la punta de lanza para establecer estos programas de control? ¿El gobierno? No, no creo. Nos vamos a tardar un poquito en que estemos levantando la mano y a lo mejor nos digan, órale, va, yo te financio tanto, ¿no? Al final del día, los principales implicados somos los que estamos en el entorno ovino, caprino, bovino, ¿no? Es decir, aquellos que formamos parte de esta cadena productiva. Y por lo general, pues el ganado con mayor valor genético, es decir, aquellos que se dedican a la venta de pie de cría, que a lo mejor sí puedan tener un poquito más de accesibilidad por recursos, son los que podrían empezar a hacer estos programas de saneamiento a través de herramientas diagnósticas que primero nos permitan separar, ¿no? Animales sanos de enfermos, rebaños sanos de enfermos. ¿Y por qué? Porque a través de estos pies de crías con mayor valor genético, pues es como se permea al final del día el sistema productivo nacional, ¿no? Vamos a tener en la escala de en medio a la producción especializada, carne o leche, a lo mejor rebaños medianos a grandes, que eventualmente pues también se van a ver beneficiados de estos programas y que a lo mejor también ellos, pues con estas características que yo les mostraba en la diapositiva anterior, aplicando algunos puntos, apretando algunas tuercas en el manejo sanitario, reproductivo y de manejo animal en el rebaño, pues van a ir también disminuyendo la tasa de incidencia. ¿Y quién es el beneficiario final? Pues en México, la gran mayoría de unidades de producción. Sabemos que tanto para ganado ovino como para caprino, casi todas las unidades de producciones son de tipo familiar o son pequeñas producciones, ¿no? Son aquellos que compran los animales que aquí a lo mejor se van por alguna razón, ya no los quieren. Y lo mismo sucede en la primera cadena, ¿no? Los pie de cría, pues son vendidos como alta genética a aquellos rebaños que quieren mejorar su producción, mejorar el valor productivo. Y entonces es así como nosotros estamos al final del día cerrando el círculo y contribuyéndonos como comunidad a que pues este tipo de enfermedades pues vayan reduciendo y vayan disminuyendo su impacto productivo. Ya para finalizar, no hay ningún tratamiento ni ningún programa de inmunización que funcione por sí solo. Tenemos que hacerlo de manera integral. Tenemos algunas veces que, pues sí, tratarnos como sociedad de integrar para que este tipo de situaciones, al menos en cuestiones de vinocultura, vayan funcionando y que, bueno, sobre todo esto, no acostumbrarnos con la enfermedad, ya convivimos con ella, no nos acostumbremos, ¿no? No vale decir, pues es que los abortos han disminuido, pues ya hay que estar la borrega. No, porque el riesgo sigue siendo inminente y en medida que
a lo mejor mi rebaño vaya envejeciendo o que yo quiera ir renovando mi rebaño con nueva sangre, pues voy a seguir infectando y voy a seguir manteniendo este comportamiento, así tal cual como se los voy a estar dibujando, ¿no? Temporadas muy malas en donde va a haber abortos, temporadas muy buenas en donde disminuyen. Quiero renovar la sangre, otra vez el problema. Y envejece el rebaño, pues disminuye. Entonces va a ser un cuento de nunca acabar y sobre todo, pobrecito, vamos a estar implicados también los humanos porque, recuerden, la clamidiasis es una zoonosis. Eventualmente nosotros nos podemos ver afectados también en esta situación, ¿no? Entonces, pues bueno, la invitación es esa, hay que articular estos engranes para que las cosas funcionen y por favor, cuando se hablan de programas de sanitización, no hay ni un solo país en el mundo en el que diga yo eliminé clamidia al cabo de 3, 4 años. No, de hecho con ninguna enfermedad. Son rebaños que han tardado 7, siendo muy metódicos, 7 años. Hay quienes han tardado 10, hay quienes han tardado 15 y hay quienes no hemos hecho nada. Entonces, pues bueno, por eso les digo, la integración, el cuidarnos desde nuestra propia casa y el cuidar al productor que está al lado, al compadre, al que le vendo, al que le compro, pues sí que va a ayudar a que pues estos problemas realmente disminuyan. Uh-huh. Bueno, por mi parte es todo. Estoy a sus órdenes. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, ahí está mi correo electrónico. Y pues ahorita también podemos abrir esta mesa de discusión para cualquier comentario que ustedes tengan o quieran expresar. Listo, Denise. Muchas gracias. Te voy a empezar a comentar las preguntas que nos hicieron favor de escribir en el chat, en el orden que las estuvimos recibiendo. Por ahí la participante Fátima pregunta, ¿cuál es el costo de las pruebas para detección de clamidia? Ok, mira, cuando se habla de kits comerciales, los costos son muy fluctuantes. Las veces que nosotros hemos comprado kit, a nosotros como laboratorio hacer el diagnóstico serológico para un animal aproximadamente nos viene saliendo como 120 pesos por muestra, ¿no? Entonces, cuando nosotros la traducimos a ya venta en servicio al público, pues se puede elevar, dependiendo del laboratorio, entre 170 pesos aproximadamente. Con respecto a PCRs, a cultivo celular, pues en realidad nosotros no lo evaluamos tanto como de forma comercial, pero promedio debe estar alrededor de 700 pesos, 800 pesos por muestra también. Gracias. Nos preguntan, ¿el muestreo debe ser por médicos veterinarios autorizados o cualquier veterinario con cédula y experiencia podría mandar muestras a un laboratorio? Sí, no es una enfermedad en campaña, por lo tanto no se requiere ser médico autorizado. Entonces, cualquier veterinario con experiencia puede hacerlo. Y bueno, lo que yo les comentaba, ¿no? Siempre utilizar equipo de protección. Y bueno, sobre todo también cuando se quiere hacer el diagnóstico, primero hay que llamar al laboratorio en el que pretendo hacer el diagnóstico para que nos den las indicaciones de cuándo voy a enviar las muestras para que él pueda recibirlo y entonces tengamos mayor porcentaje de probabilidad de un buen diagnóstico, ¿no? Porque las muestras, pues claro, si no son bien conservadas y a lo mejor en paquetería se van a tardar 3 días en el traslado, pues eso disminuye mucho nuestra tasa de éxito. Entonces, por eso les recomiendo mucho eso, ¿no? En el caso de los animales que están infectados, ¿pueden ser consumidos? ¿Qué Ok. pasa en el rastro con las personas que pues sacrifican a estos animales? Es una buena pregunta. A mí también me gustaría saber qué pasa en el rastro con las personas que sacrifican a esos animales. Miren, clamidias sí tiene este periodo de bacteremia en sangre y posteriormente se establece en el tejido. Entonces, durante el periodo de bacteremia, si llegase algún animal a rastro, es probable la infección de este personal en rastro. Ya una vez que está en tejido,
pues la probabilidad disminuye en realidad. ¿Se puede consumir la carne? Sí, porque pues técnicamente la estamos consumiendo pues de forma cocida, ¿no? Y claro, estamos consumiendo además la carne de un animal aparentemente sano, ¿no? Sería una imprudencia decir, ah, la cabra abortó, ah, pues la voy a matar para comérmela. No, por términos de sanidad tal cual, sanidad y protección humana, no deberíamos de hacerlo, ¿no? Sobre todo no por el hecho de que estoy consumiendo carne hervida, sino más bien al momento del faenado, durante a lo mejor, pues, la separación de la canal, etcétera, yo puedo ponerme en riesgo. La siguiente pregunta es, ¿la leche de hembras infectadas se puede utilizar posterior a su pasteurización? Sí, sí se puede utilizar, pero durante el proceso de pasteurización tal cual. Pues, es decir, después de que sea un buen proceso de pasteurización. Para consumo humano, me imagino que es la pregunta. No lo especifica. Ok, porque también, bueno, pasa, por ejemplo, en enfermedades como artritis encefalitis, se habla de la pasteurización o del atemperado de la leche o del calostro para la crianza de bueno, pues sí, para la alimentación de las crías. Después de este proceso, se puede utilizar con seguridad. Aunque, pues bueno, recuerden, si yo tengo ese antecedente de que la madre está infectada, pues la cría muy probablemente también lo esté. Entonces, no tendría una razón de ser el pasteurizarle la leche a la cría si al final del día pues ya se infectó durante el paso en el canal del parto. En el caso del programa de control que presentó, ¿lo podría aplicar o utilizar en otras enfermedades que provocan abortos como brucela? Sí, nada más que en Bruselas, bueno, hay que tomar en cuenta también las características que nos dicta la campaña, la vacunación en los pequeños rumiantes durante el tercer, cuarto mes de vida con dosis clásica o, bueno, el uso de las dosis reducidas si se nos pasa el tiempo. Hay que entrarle a la campaña, hay que hacer el diagnóstico constantemente, sobre todo para pues, evitar la diseminación, el problema de zoonosis, mantener el acto limpio, que además eso nos da los beneficios también de la venta, movilización libre, etcétera, etcétera. Nos preguntan, ¿existen técnicas diagnósticas serológicas que puedan hacer el diagnóstico diferencial de anticuerpos vacunales contra anticuerpos de campo en el caso de clamidia? ¿Y qué es lo que ocurre en esta situación con la enfermedad de Brucela? No, desafortunadamente no existen técnicas que diferencien vacunados de infectados. Por eso les digo, cuando en algunos países se hace la vacunación, se pierde como una herramienta el diagnóstico, ¿no? Una herramienta que abone a un programa de erradicación de la enfermedad en el rebaño. Entonces, pues es lo que hay, ¿no? Quisiéramos nosotros, por ahí en el grupo de trabajo, una parte del grupo ha intentado, sí, pues medio hacer estos pininos de hacer una técnica de diagnóstico diferencial, pero hasta el momento pues no hemos tenido mucho éxito. Depende del financiamiento también. Y con respecto a Bruselas, ¿qué? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué ocurre en esta situación de los anticuerpos de origen vacunal frente a los que vienen de campo en el caso de Brucela? Ah, bueno, pues para Bruselas, al menos, bueno, en pequeños rumiantes no hay un método de diagnóstico oficial que permita diferenciar vacunados de infectados tal cual. En realidad los que existen no son muy buenos. Aquí en el laboratorio al menos tenemos una técnica que se llama inmunización radial, en donde si bien no está autorizada por la Secretaría, sí nos ayuda a hacer esta pequeña diferenciación, ¿no? Pero este es en el caso de Bruselas, que en realidad no deberíamos de tener necesidad de utilizar estas técnicas de diferenciación, porque con la vacunación con Brucela, pues sabemos que los anticuerpos sí se elevan cuando se hace la vacunación, pero al cabo del tiempo disminuyen. Entonces, por eso es que la norma nos dice que después de 8 o 9 meses de haber vacunado no se debe hacer diagnóstico, justamente para evitar la detección de estos falsos positivos. Posterior a eso,
pues la prueba de tarjeta al 3% que se utiliza en pequeños rumiantes no debería de mostrar aglutinación, que es lo que nosotros interpretaríamos como un animal positivo a brucelosis. Entonces, depende mucho del correcto uso de la vacuna, de la no revacunación y del monitoreo de la enfermedad, pues dejando pasar este tiempo, este periodo como de confusión, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, para pues evitar la confusión de animales seropositivos. Las muestras que pueden hacerse las muestras que pueden hacerse para el diagnóstico de clamidia deben hacerse solo de las borregas sospechosas o es necesario realizarlo en todo el rebaño. Bueno, depende del tipo de técnica diagnóstica que se quiera utilizar. Si yo tengo las posibilidades, por ejemplo, si no tengo antecedentes de aborto, por ejemplo, perdón, si no tengo antecedentes de vacunación, que en México pues no existe la vacunación, tengo sospecha de clamidia, tengo la posibilidad de hacer un barrido, es decir, tomar muestra a todos los animales del rebaño, y enviarlas para diagnóstico serológico, pues sería muy bueno, porque de ahí directamente los animales que me salen con esta presencia de anticuerpos, los puedo ir separando para mi programa de eliminación, segregación. Pero, si yo quiero confirmar un caso particular de aborto en un animal, tengo la posibilidad de tomar pues tejidos o exudado vaginal, pues entonces nada más voy a poder detectar la presencia de la enfermedad en ese animal y pues hasta ahí quedaría, ¿no? Mi curiosidad. Entonces depende mucho cómo quiero yo tratar, si al rebaño o solo al animal. Y bueno, la pregunta sería, ¿por qué quiero tratar nada más a un animal, no? Si sabemos que por el comportamiento, por las formas de crianza de la especie tal cual, pues cuando hablamos de una enfermedad en ovinos y caprinos, prácticamente la deberíamos de tratar como una enfermedad del rebaño tal cual. En el caso de cuando el semental eh, está cubriendo a las hembras en las montas, en ese momento puede tener la infección, puede ser infectado o solamente podría ser infectado de la vía fecal oral. No, vía oral, no fecal oral, oral por contaminación de alimento, el semental, pero es alimento contaminado con fluido de hembras que sufren la clamidiasis, ¿no? No, al momento de la monta, en realidad no hay reportes que hablen de que un semental pueda adquirir, pues la infección. Sobre todo porque, repito, clamidia se elimina a través de los fluidos del parto o del aborto. Entonces, pues fisiológicamente hablando, un semental pues, no se sentiría atraído por una hembra con estas condiciones, ¿no? Que acaba de parir, que acaba de abortar o en un periodo de tiempo corto de ocurrido esta situación. Ahora, hablando por parte del semental, se sabe que, les comentaba, sementales infectados con clamidia, eventualmente a través del semen pueden eliminar a la bacteria, pero no se ha demostrado que este semental tenga una importancia en la diseminación de la enfermedad porque pues todavía no se establece cuánta cantidad de clamidia debe de eliminar este semental como para poder adquirir la hembra la infección a través de la monta. En el caso de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, ¿considera que se encuentra presente este agente etiológico? No lo sé, nos gustaría saberlo. Todo lo que nosotros hemos mostrado, lo que les mostré en Papita, en muchas ocasiones es por colaboración con otras universidades, porque han llegado tesistas que han querido trabajar con clamidia y vienen justamente de esas entidades, de esos estados de la República. Pero bueno, básicamente ha sido pues de oportunidad estas situaciones. No lo sé en realidad, no sé si sí estén presentes. Probablemente sí, pero no lo sé. ¿Existen razas que presenten resistencia a clamidia? No, no, repito, suele ser más bien por el tipo de sistema de producción y las condiciones de crianza,
que se puede ver con mayor frecuencia o con menor frecuencia e incidencia la enfermedad. Ok, mira, al parecer ya no tenemos más preguntas. Te felicitan en el chat por la Muchas plática. gracias. Eh, Muchas gracias. Esperamos un minuto más a ver si alguien más quiere hacer más preguntas y si no, damos el cierre. Ok. Eh, yo quería preguntarte respecto a lo que platicabas de que podría ser que, pues, a lo mejor no tenemos todas presentes, pero sí a lo mejor en lo que han estado evaluando en diferentes unidades. eh, ¿Hay alguna competencia entre estas enfermedades que producen abortos que tú digas, pues es más presente que tengas clamidia y a lo mejor también tienes leptospira o tienes clamidia y tienes brucelosis? ¿Han visto algo relacionado ahí? No, nosotros lo que hemos hecho, parte de los trabajos es la concomitancia de infecciones. Por ejemplo, se ha visto que existe presencia de clamidia por ahí trabajamos con fiebre Q, por ejemplo, que puedan existir pues esta coinfección, ¿no? Dependiendo de la enfermedad que busques, eventualmente vas a encontrar, pues sí, la conjugación de las dos. ¿Cuál es más importante? No lo sé, es que es muy difícil con respecto a las características de crianza de cada rebaño. Por ejemplo, leptospira. Leptospira suele ser frecuentemente diagnosticada de manera serológica, pero en muchas ocasiones, en muchos de los rebaños, no se llega a ver con gran frecuencia, pues, animales con los signos de leptospira. Sin embargo, pues, bueno, serológicamente está presente, ¿no? Lo que ocurre con el caso de Brucela también puede ser, ¿no? A lo mejor yo tengo muy baja frecuencia serológica, pero sí que eventualmente voy a ver un animal que me va a estar abortando en el tercer tercio de gestación por Brucela, ¿no? Entonces, prácticamente lo que busquemos en muchas ocasiones podemos encontrarlo y por eso justamente en vez de quebrarnos la cabeza de cuál de todas puede ser, deberíamos de quebrarnos la cabeza en establecer estos programas de manejo animal tal cual, de mejoramiento en las condiciones en los rebaños que eviten las vías de entradas, no solo de enfermedades reproductivas, sino también de muchas otras. Mira, no sé si es comentario o pregunta, pero Uh -huh. dice, una forma de control puede ser la utilización de inseminación artificial y trasplante de embriones. Sí, sí podría ser, sobre todo, bueno, sobre todo para el manejo, ¿no? Tal cual reproductivo del rebaño, el que yo pueda predecir, controlar las tasas de gestación, de nacencias, controlar sobre todo las etapas, las épocas de parto, el que no haya un contacto directo entre esos animales suele ser, pero desafortunadamente no en todos los casos existe la posibilidad de hacer o de implementar estos programas, sobre todo por el costo que representan. Y bueno, aunque las técnicas reproductivas como inseminación artificial y trasplante de embriones en ovinos, pues sí ha aumentado sus porcentajes de fertilidad, pues en algunas ocasiones cuando no tenemos esa especialización, pues gastamos más de lo que podríamos gastar con monta directa o con otro tipo de situaciones, ¿no? Sí, por supuesto, abonan, pero repito, no es la piedra angular. Y si solo creemos que a través de este tipo de programas vamos a eliminar un tipo de condición o un tipo de enfermedad, pues en realidad no lo vamos a hacer. Es como pues pequeños bomberazos, ¿no? Nada más intentar echarle algunas gotitas de agua al fuego que cada vez pues puede ir creciendo más. Correcto. Por aquí nos comenta El José doctor Solís que Solís cuando... Calderón, que puede colaborar en Yucatán con el grupo de investigación. Muchas gracias, doctor Solís. Sí, seguramente sí. Bueno, si ya no tenemos más preguntas del auditorio,
Solo dos comentarios, pues agradecerte por la excelente presentación. Creo que nos vamos con más información y también pues con mucho trabajo por hacer y seguramente no dudo que muchos te estarán contactando para en términos ya más particulares, cómo establecer estos programas, ¿no? Y ver cómo se les puede a lo mejor dar seguimiento a estos rebaños que ya pues crean que tienen la enfermedad y pues eso, ¿no? Trabajar para tener esta más, pues como trabajo arduo desde, como tú decías, no solamente en cómo trabajo dentro, sino cómo desecho mis cosas, cómo estoy haciendo en cada año los empadres, de dónde traigo animales y toda esta parte, ¿no? Que es ahora sí Sí, que no solamente es un programa de que enfoca a lo de salud, sino es más complementario, más integral de cómo se hace todo este manejo dentro de la unidad. sí, un poco de más conciencia, ¿no? Con respecto a lo que estoy haciendo y cómo estoy tratando o llevando a mi rebaño. Ujú. Claro. Muchas gracias por la plática, te agradecemos y esperamos que pues esto haya sido muy eh, enriquecedor para todos los participantes. Y nada más, finalmente para comentarles que en el caso de las constancias, para todos los que pudieron estar unidos durante este seminario, pues se les estarán enviando a sus correos. Esperamos que en el transcurso de la siguiente semana. Y bueno, para todos aquellos que por alguna otra causa no pudieron verlo durante esta emisión, esperamos tener ya la grabación disponible posteriormente por los canales oficiales del instituto y que de ahí pues de alguna manera puedan tener la oportunidad de verlo los que no lo han visto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por el interés y pues me reitero a sus órdenes. Que estén muy bien. Gracias. Que tengan muy buen día.